el audio a Juan Carlos para el tema que lo tenemos que hacer. Está. Ahí estamos. ¿Qué dice, gente? Buenos días. Acá, yo tengo los teléfonos, sí, pero no me voy a silenciar por Eso. ¿Cómo están, che? Ahora nosotros, acá, venga, mira acá. No es Juan Carlos. No. No es Juan Carlos. Se nota, Juan Carlos es un viejo choto. Él no, Pobre. él es nada más que viejo. Así que. Claro. Pero hoy es un tipo de teatro. Después vamos a hablar bien con él y vamos a definir exactamente. No, ¿saben por qué definir? No, ayer escuché una frase que me interesó mucho. Le pedían a alguien que definiera a alguien y dijo: no lo puedo definir porque lo limito. Interesante. Sí. Porque quiere decir que, claro, Lo estás poniendo en un. ¿cuántas palabras? Claro. Y puede haber más palabras Claro, y no las claro. tenés. Entonces, muy piola. Así que no lo vamos a definir. Usted lo va a definir a medida que lo vea. Así que, señores, esto es a nosotros. Programa 399. Miren cómo tengo la garganta de 399 programas. Pero por Y dónde. lo que serán los 400 entonces. Bro, que ya no conocía. Pero por dónde. Por R3 TV Argentina. En los tiempos lo tiene que decir. Porque esto lo dice Juan Carlos, ¿no? Que en este momento no estás escuchando, ¿verdad, Juan Carlos? Yo sé que sí. Seguramente estás vociferando desde la nueva especie, vamos a ver dónde estás, en picardía seguramente en este momento. Pero te tenemos en cuenta, Juan Carlos. Que vuelva rápido porque le quito el lugar. Que vuelva rápido porque le quito el lugar. Desde ya. Ese no es el caballero español que está, pero no está. Es un heredero de Cervantes, digamos, ¿no? El Juan Carlos. La pluma al viento, no sé, le gusta todo eso, el Sancho, todas estas cosas. Te digo algo. Sí. Tienes que hacer que joder. Juan Carlos, te das cuenta, tengo gente en contra en este momento, pero vamos a seguir. Juan Carlos, te hacemos escuchar nuestro inicio del programa. Bueno, señores, como dijimos, ahora nosotros por R3 TV Argentina, esto lo pueden ver, obviamente lo están viendo en YouTube en este momento, así que decirle por dónde se ve. Cuando lo están viendo es un absurdo total, pero no importa. Acá cada tanto sale @R3 TV Argentina, eso es en YouTube, www.r3tvargentina.com.ar en la página web, y en Instagram es @R3 TV Argentina, ok. Espero llegar a fin del programa con esta voz, y si no, el señor me pasa. Sí, vas a llegar. Llegamos que lo sé. Vamos a comenzar con Vamos a pasar por. Sí, suele pasar eso. Programa 399, en una semana más, programa 400. Vamos a ver si podemos convocar 2 o 3 personas, un tío, un amigo, alguien que nos salude, alguien que nos devuelva. ¿Y algún regalo? 400. 400 programas, un montón. Sí, pero Juan Carlos, ¿diría en cuánto tiempo? ¿Cuántos años? 6 años. 6 temporadas. Increíble. Ininterrumpidamente. Ha sido 31 de diciembre, ha sido fiestas 24, 1 de mayo, no importa. El día que caía, nosotros veníamos y hacíamos el show. Exacto. Así que siempre salimos al aire. Y está la prueba en la página web donde están todos los programas. Bien, ¿cómo comienza esto? Con la presentación que tiene nuestro operador. Ahí opérate en la T, no la letra T, la letra T no, la T de tanda, esa no. Yo dije, mala mía, P de presentación, que no es la letra P que está ahora la O, sino la otra, la P de presentación. Haces clic ahí y sale la presentación del programa. ¿Vale? Presenta R3 TV Argentina, radio y televisión online. Aquí comienza Ahora Nosotros, con la conducción de Alberto Cerúsico, Jorge Bonín y Juan Carlos Fernández. Ahora Nosotros, el programa más premiado del streaming en el mundo de la habla hispana, desde Buenos Aires para todo el mundo, desde Barcelona para toda Europa, RCR Metro Barcelona y FM 107.3. Operación, postproducción y edición, Javier Emanuel Bonín. Locución, Eladia Fernández.
Aquí comienza Ahora Nosotros. Hecha la presentación de rigor, ¿cómo comienza esto? Con la primera parte del programa, que es la de efemérides. Pero antes de meternos en efemérides, por algo está el señor invitado acá, vamos a charlar un poco con él, ¿sí? No tiene sentido meterlo en la efeméride sin saber a qué se quiere. No, es una cosa muy importante y hace a nuestro crecimiento también. El día de hoy fue el día del maestro. Ya tendríamos que estar cantando el himno a Sarmiento. Vamos a ver, ¿no? ¿Saben que hay un himno a Sarmiento regional hecho en San Juan? No sabía. Aparte del himno a Sarmiento, el normal, el pluma, la palabra, está el otro, uno que hicieron exclusivamente en San Juan. Pero, y Día del Autor también. ¿cierto? Claro, el 11 de septiembre, como es el Día del Maestro, también es el Día del Autor. Mira vos. Buen dato. Muy buen dato. Señor. Aporte. Nuestro amigo, el señor es Néstor Hidalgo. Tengan este nombre. Muchos ya la tienen de 1000 años. Escritor, autor, compositor, director, factotum del teatro. Actor, sobre todo actor. Sobre Una todo. actividad en teatro. Yo creo que estamos creo que nos conocimos hace unos 30 años más o menos. ¿Tanto? Cuando yo era chiquito y vos eras Ahí grande. está, más o menos. De teatro. Y vos estabas haciendo los espectáculos con la Chimola Verde. Claro, Y ahí no. en la Verdi, en la Boca. Y después te he visto hacer teatro para grandes y sobre todo musicales. Sí, exactamente. Interesante. Vos, ¿no? y ahí había una. ¿Hiciste conmigo musical también? Hice con mucha comedia musical. Con los infantiles, la mayoría eran musicales. son todos musicales. Los infantiles son todos musicales porque al chico tenés que darle algo, no solamente texto, sino algo que también lo saque de ese texto, porque es muy difícil la comprensión sin nada que al chico le haga moverse un poco, ¿no? Entonces la música, viste que la música calma las fieras, dicen, ¿no? Sí. Entonces bueno, y también aplacás un poco cuando se hace un espectáculo para chicos. Pero después musicales hice, qué sé yo, desde Evo y las Hebreas, donde cantábamos, por ejemplo, en hebreo, y ahí bailábamos danzas israelíes, hasta Jesucristo Superstar, en el Teatro Metropolitan, o el espectáculo... O sea, el malo de que lo quemaran al Metropolitan. Por ejemplo, los que pasado Mucha forma de calentar los motores acá con los amigos. Claro, pero así lo dejamos un poco como la puntilla del postre. como Sí, dice, ya lo creo. Y Y espectáculos de tango, boleros y amor, tango, boleros y show, tangos España y vieja ola. Yo canto, entonces bueno, con Yamila Di Maio, que vos no sé. sí, Y más un montón de gente que ha trabajado, qué sé yo, por ejemplo, Mariquita Gallego con nosotros, espectáculos. Me gusta mucho hacer musicales, y creo que a la gente también. Y tuve varios años dirigiendo un teatro que ya no existe más, en Recoleta. de la esquina de Recoleta. Claro, el Auditorio del Pilar. sí, claro. Y, Yo te he visto a ver y ahí ponías carteles que decían tangos y mucho turismo y la gente entraba directamente, sin Claro. saber qué era. Claro, Y ahora, bueno, ahora estrené ya hace 5 años esta comedia que estoy haciendo con Mi chico no te metas, que es teatro, es netamente teatro, no es musical, es una comedia. Yo les hago una pregunta a ustedes, Sí. a ver qué me contestan y a la gente. Dale. Después de los 60, Sí. ¿amor, Hay- sexo o una aventura? Ahí, bien, Yo todo, creo que- ¿por qué vos? todo un poco, todo me dicen ¿Por lo qué mismo. vos? Bueno, ¿Por qué vos? no sé por eso, ¿no? ¿Sexo, amor o una aventura? Bueno, la gente va a ver con Mi chico no te metas. Y Bueno, podría ser una Arena. aventura si van a tener sexo a esa edad. Fíjate vos, todo, yo creo que todo en nuestra vida, ¿no? Después vamos a seguir con Sí, un claro. tema que es tan interesante, ¿no?
una vez que pasás en determinada barrera, de una parte del circuito, así, empezás a hacer de nuevo la tarea de descubrimiento. Totalmente, claro. Todo descubrirte vos mismo Sí. de capacidad, de cosas. Yo, verme ante el micrófono de la radio, ni loco, ir a Alicia y encontrarme con estos locos que tengo acá, ni amado. Entonces, es como si se despertara y de pronto naciste y se despierta como un abanico. Ya está llamando a la abanico gente. de cosas, ¿no? Ya está ¿Cuál de las opciones? ¿Cuál de las opciones? Bueno, ¿Por qué un hoy? abanico de cosas, actividades, ¿no? Pasar a lo duro, pasar a lo blando y de pronto decís, bueno, hacer periodismo. Yo hacer te diría esto, que no era un comentario para hacer eso. ¿no? Y de pronto te ves con todo este maremoto de cosas. Ese no, Pero uno ya lo hablamos uno varias veces. descubre cosas, ¿no? Siempre, todo el tiempo Sí. está descubriendo cosas de la Y vida, bueno, ¿no? ahí me dice, Sí. siempre te reinventás. Eso es lo importante. No quedarse. Sí, Exacto. exactamente. Bueno, justamente hablamos en la previa de que nuestra diferencia fue esa, ¿no? Justamente gente que hoy ni siquiera sabría lo que es el streaming, por eso nosotros estamos haciendo streaming. Entonces, Cuando ni se hablaba del streaming. ni se habla. Yo una vez le pregunté a Marcelo Figoli, el dueño de Fénix, Radio Rivadavia, cómo iba a ser su idea de la radio, que tiene Rivadavia, Splendid, Rock and Pop, todas esas, para un público que no escucha radio. ¿Cuál es la radio que no escucha radio? Pero parece que la radio estuviera recuperando terreno. Entonces, charlando con él en otras cosas, le digo, él me dice, ¿por qué estás haciendo? Streaming. ¿Y sabes por qué? Le digo, porque cuando yo te pregunté a vos cuál es la radio de los que no escuchan radio, me pregunté, ¿y cuál es el streaming de los que no ven streaming? ¿Y quiénes son? Claro, Bueno, nosotros. claro. Es decir, yo prendo el televisor, ahora recién prendo la computadora para ver Claro, algo. totalmente. Pero cuando ustedes empezaron hace 6 años, No. se hablaba de streaming. No había, la mitad de redes no Claro, no existía. existían. Claro, No. totalmente. Pero justamente el hecho está ahí y creo que de alguna manera a vos en lo tuyo te tiene que pasar algo parecido, porque ¿con qué criterio encarás un argumento, un tema, una obra? Porque del otro lado alguien tiene que ir a verla, tiene que atraer a alguien. Y por más que nosotros hablamos de gente grande y todo eso, hay algo que es inexorable, el grande se mueve. Ahora, el que llega diferente. El tipo se jubilaba con 65, aplauso, medalla, beso, relojito, Sí. por haber estado 30 años mismo laburo. Y ya estaba y se terminaba, parecido, ¿no? No, ahora no, ni hablar. Ni hablar. No. Entonces vos mismo te estás enfrentando a lo mejor un espectáculo para mayores, en el cual decís, pará, pero ¿qué mayores son estos? No, incluso fíjate que yo cuando escribí esta obra hace 6 años, yo no tenía la edad Ven las cosas que hacemos en el aire de nosotros. la gente que, No. a la que supuestamente esto. Sí. Así me gusta, es bien, absoluto, más vivo imposible. Pero uno piensa, ¿no? En algún momento vas a llegar a los 60 y ¿qué puede pasar? O sea, vos siempre tenés algo alrededor o alguien alrededor Sí. en el cual te fijás y sacás cosas, ¿no? Y como vos decís perfectamente, te jubilás a los 60, a los 65 y ya, no, bueno, ya está, ya no hago más nada, ya me quedo en mi casa o me voy a la plaza con los nietos. No es así. No. Hoy una persona a los 60, a los 65 es joven, tiene un montón de cosas para hacer. Exacto. ¿No? Entonces, un poco trata también esto, ¿no? Es una comedia que durante 1 hora y 20 se van a reír y los últimos 5 minutos van a pensar un poquito. Yo que una vez, hace unos años cuando la tenemos en el 2020, cuando se agarró la pandemia,
yo no estaba arriba del escenario, ahora sí, y una señora me mira y me dice, ¿vos sos el autor? Sí, el director, sí. Señora, yo no tengo 60, pero cumplo el año que viene. Voy a pensar cómo voy a vivir a partir de los 60. Qué bueno. Entonces, bueno, quiere decir que lo que estás haciendo a alguien, claro, exactamente, ¿no? Y el otro día que reestrenamos, la gente aplaudió de pie y se rió tanto. ¿Pero la obra se llama? Con mi chico no te te metas. Ok. Los domingos a las 18 en el Carlos Montaner. Y la gente se reía tanto y después siempre pedimos opiniones de la gente, está la Eso gente de fue. prensa, ¿viste? Eso que hace, que hoy viste todo filman y preguntan a la gente. Y mucha gente decía, me divertí muchísimo y a la vez me emocioné, ¿no? Entonces decís, bueno, lo que querías llegó, se cumplió. Y eso está piola, porque sí, bueno, cumplí con lo que quería. Así que bueno, están todos invitados, obviamente, a ver. Vamos a pasar el tema. Vamos a el pasar tema, sí. Estamos cantando los motores sobre lo que vendría después, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Y qué otra cosa tenés en carpeta? Porque vos, una sola cosa jamás. Así No, que- bueno, tengo armado Los árboles mueren de pie, es un clásico, lo vengo haciendo hace 20 años. Sí. Nada, Lo has hecho en la calle Corrientes. hice en la calle Pero, Corrientes. bueno, Sí, ahora estamos haciendo giras. creo que eso que mencionaste ahora está dentro de los clásicos argentinos. Totalmente, ¿no? totalmente. La hace mucha gente, en realidad es una obra que hace muchos grupos. Lo que pasa es que no tantos, o no todos, respetan la línea general. Obviamente que hay que hacer una adaptación porque no se puede poner 20 actores en escena hoy en día. Sería imposible, o sea, Sí, no te da teatro para eso, no hay teatros tan Sí. grandes, salvo teatros municipales o nacionales, y sería imposible hacer un elenco de tantas personas. Yo tengo una adaptación que somos 8 actores hecha. Pero respeto mucho la idea original del autor, la situamos en la década del 50, porque Casona la escribió en Argentina esa obra. La Sí. escribió en el año 49 para Luis Abeil, Sí, para la compañía de Luis Abeil. Sí, la época de oro del teatro argentino, Claro, ¿no? claro, del cine. Bueno, siempre me hace recordar el programa anterior, hablamos del Teatro Nacional Cervantes. Y acabamos de recordar qué un personaje que tiene una sala Precioso. de Cervantes. No, Todo o sea, y hay salas, tienen salas más chicas, además del Teatro Cervantes. Pero Casona la escribió viviendo en Argentina a pedido de Luis Abeil, que en ese momento se llamaba Damita Joven, y era protagonista joven, el personaje de Isabel. Pero cuando se estrenó en el 50, pegó tan fuerte el personaje de la abuela que pasó a ser la protagonista. Pero hacía en ese momento a María Sánchez Arini, Claro. que después hizo la película. Una institución. Totalmente, que después hizo la película. Y yo tengo una actriz, Mirta Basso, que fue asistente de quien van a hablar ustedes en un ratito, Sí, sí, en sí. estas efemérides, y ahora es mi asistente, tengo es mirá vos. mi asistente en el radioteatro, porque yo también escribo radioteatro. Vos decías que la radio no está muerta, no está muerta para nada. Disculpame. Sí, Un estilo que ya perdió tanto el radioteatro y que el radioteatro, digamos, convocaba a la familia totalmente. a detener ahora a través de esa caja grande que era la radio, ¿no? Escuchar los radioteatros. Sí. Yo hice Esos personajes, desde personajes que vamos a No, hablar bueno, después. yo grabé 5 historias de radioteatros, que son 42 capítulos en total. Las grabé, las escribí acá, las grabé en El Dorado, Misiones, donde viste que yo viajo siempre. Sí. Se pasaron por todo el país y con mucho. Bueno, de hecho, yo me gané el premio Argentores por una de las historias, por la fuerza de una mujer. Fue la primera historia que escribí. Lo que menos yo pensaba en mi vida, ganarme el premio al mejor autor de radioficción, que es el premio Argentores, es el premio más importante que puede recibir un actor en Argentina, un escritor en Argentina, un autor. Y fue algo que me llamó muchísimo la atención, que
que me convocaran de Argentores, que me llamaran un día por teléfono en plena pandemia y me dijeran por unanimidad, te estamos dando el premio Argentores, mejor autor de radioficción, cosa que yo en mi vida lo imaginaba. Ahora es Pero vos sabés, disculpame, no, vos que mencionaste Argentores, para mí Argentores fue el trampolín para llegar a la radio. Y te decir, en tu caso. esto porque fui a Argentores a hacer un taller de radio con la gente de producción de Radio Mitre. Ajá. Yo si bien me dediqué a los medios, por trayectoria, lo que sea, por primera vez encontré con Juan Carlos Córdoba, se llama, productor importante de Radio Mitre. Un taller de meses, todos los días, y ahí empecé a aprender los quehaceres de la radio, ¿no? Por eso me hizo acordar, Argentores para mí fue el trampolín. Es una entidad de poder maravillosa, empezar, ¿no? sí, es una entidad maravillosa donde realmente se trabaja muy bien, las autoridades lo llevan muy bien, lo manejan muy bien. Yo estoy muy agradecido Yo me quedé Argentores. con el tema del premio que acabas de mencionar, porque pienso que no es tan fácil hacer teatro cuando alguno de los sentidos te está faltando. Este es un premio a la de radio, Claro. igual, ¿no? Pero de cualquier manera, tenés que haber logrado de tal forma esa llegada como para que la vista, o a lo mejor, no, en otro sentido no, porque no hay, realmente no usás el olor o como se No, pero sí el oído, por ejemplo, ¿no? Pero Claro. lograr por radio armar todo eso y que la gente lo vea, aunque use comillas, Ahí está vos lo que acabas de decir. La creación de la Claro, vos en el radioteatro tenés que dar todo con los efectos, con la voz, con la música, Sí. ¿no? Entonces Mirta Basso, que era la asistente de Alberto Migré, cuando yo empiezo a hacer, ya trabaja conmigo hace muchos años en Los Árboles con el de Pie, ahora trabaja también en Con mi chico no te metas, y en muchos espectáculos además que yo tengo radioteatro en vivo, vamos a los distintos teatros a hacer radioteatro en vivo, con los efectos en vivo. Y ella maneja los efectos. Sí. Ella maneja los efectos. No es lo mismo un efecto grabado, que hoy todo lo bajas por hacer, ¿no es cierto? sí. No sé, servir, Apretás el botón y Claro. sale. servir un vaso con agua. No es lo mismo el ruido de un efecto bajado de internet que el efecto que vos pongas el vaso Sí. frente al micrófono Sí. y le estés echando líquido, ¿no? Sí. O un brindis, Sí. o tomar mate, o lo que sea. No es una puerta que se cierra que sea. Juegador de caballo. También. A lo curioso, También. ¿con qué se hace eso que no tiene nada que ver con eso? Lo que dijo Alberto recién, el galope del caballo, yo que tuve la suerte de trabajar mucho con Alberto Migré, y que quien hacía los efectos era Ernesto Catalán, Catalán, una familia de Sí, 31 catalán, Catalán, era al abuelo, el padre y el hijo, ¿no? Y lo hacía Catalán. Él tenía una caja así de madera con maíz y dos tacos así y así de gordos con de madera, y con eso hacía el efecto de los caballos. o pisaba la grava. Vos escuchabas y era el efecto del caballo. Entonces, yo soy muy hincha en eso, soy muy cuidadoso, muy respetuoso de todo eso. Porque la gente te eligió, y si la gente te eligió, así sea uno que te eligió, ese uno merece el respeto. ¿No? Como ustedes acá, vos sabés que, a ver, no por algo tienen casi 400 programas. Claro. Alguien en algún momento puso y los vio. Sí. Sea uno, no importa, ¿no es cierto? Y como vos decís, es llegar, ¿no? Es llegar. En el teatro llegas de una forma, en la radio llegas de otra, en la tele llegas de otra. Yo he pasado por todo, por suerte, ¿no? Y todas son cosas diferentes. Todas te dan una sensación diferente. En teatro tenés la gente ahí y
sentir, si te aplauden es porque lo lograste. No, Si no te aplauden, o en una comida no se rieron es porque no estás haciendo las cosas bien. Fíjate vos, mientras vos hablabas muy atentamente y por ahí Jorge se va a sorprender, ¿no? Uno a veces viene medio esquematizado en la producción, qué sé yo, y de pronto un personaje como vos nos cambia todo lo que teníamos. Perdón. Y dice, bueno, no, claro. lo que quiero seguir. Se vuelve tan Al contrario, atrayente. al contrario. Es decir, lo tuyo, ¿entendés? Nos hace, a mí por lo menos, pienso que a todos los oyentes, nos hace prender, ¿me entendés? En forma increíble la realidad lo que pasa Gracias. en una sala. ¿Entendés? Porque vos sos un personaje en la sala, sos creador, sos creativo, productor, sos un todo dentro de ese movimiento de la sala. Y entonces yo me acuerdo de decir, chao, esta consecuencia que vos acá, ¿ves? Tiene un montón que está detrás de un personaje interesante que te ayudó, digamos, de cierta forma a llegar a lo que sos. Un personaje de la pantalla, de la radio, de la televisión, no sé, claro, del sí, cine. no fue en serio, de abogado. Sí, ¿cómo naturalmente, lo que quiero decir, nos cambiaste de los esquemas? No, pido disculpas. Pero bueno, No, Pido disculpas igual porque No, yo he conducido nosotros muchas tenemos veces. que hablar de eso. Vamos a hacer una eso. A ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer la presentación de las efemérides. Hablemos del tema de la efeméride que tiene que ver, Pero lo estamos hablando, ¿no? no, pero dirigido al nombre y apellido al cual vamos a hablar. Y después dejemos que devenga, porque va a terminar. volviendo loca. Sí, pero Varios programas, ¿no? Se edita. Sí. Así que, operador, por favor, busca la presentación de las efemérides y dale que arrancamos con la... Arrancamos, ¿no? Iniciamos, Sí. comenzamos, seguimos con... Todavía arrancamos en la Sí. María Torres Sánchez. Sí, no sé, los autos. Sí, ¿no? Así que, señores, por favor, apreté el botoncito, efeméride y se volvemos. Listo. Bien. Perdón, Tranquilo, estamos en aire. Acá está la temperatura cambiando, así que Sí, vale, bueno. además tiene que cuidarse porque tiene que actuar. Así que, Sí. la Perdón. efeméride de hoy, ¿de qué se trata Alberto Bueno, Celosino? estos son efemérides en colores. Tiene razón. Efemérides en colores. Colores. ¿Por qué? Vamos a explicar. Ahí está, Me bien. llamó la atención. Muy bien. Salió. Juro que no estaba armado. No estaba armado. Que nosotros dijimos, vamos a evitar Wikipedia, Villiquen y todo A es lo que recurrimos siempre, digamos, ¿no? nació, murió, hizo tal cosa, ¿verdad? No. Vamos a buscar qué no sabemos nosotros de esa persona. Muy bueno. Muy Entonces bueno. empezamos a buscar y a rastrear y nos encontramos con cosas, pero este tipo no sabía que había hecho esto, lo otro. A ver, partimos de la base que si nosotros, por lo primero que tenemos, hay cosas que no sabemos, es muy probable que haya mucha más gente Seguro. que tampoco tiene ese dato. Seguro, y sobre todo la gente joven. Claro. O si lo tiene, bueno, mejor, pero es muy probable que no lo tenga. Entonces decidimos ponerle color a la efeméride. Por eso la llamamos efeméride en color. colores. Y siempre habrá en colores. Y hoy- No, en Está bueno. colores. Y bueno, fíjate que llamó la atención, porque a mí me llamó la atención. Claro, Exacto. ahí está. La gente seguro que también. Habíamos quedado así, vamos a hacer una pequeña mención antes de recordarte un día como hoy, nace Jorge Lanata. Ah, cierto. Entonces hace una mención, recordando a nuestro querido Jorge Lanata, un gran periodista de investigación que dio tanto al ámbito de la radio, de la transmisión, de la información, demostrar Mira, no sabía que había nacido. Sí. Gráfica. importante la gráfica, creación de diario, Sí, claro, página 2, página dos. Página 12, volvió a sacar crítica. Claro. crítica, no, es importantísimo
en el periodismo de investigación y bueno, que también raspó la olla. Que descubrió muchas cosas, ¿no? Descubrió Descubrió muchas cosas. Sí, era una misión honorífica que cumplió el gran Jorge Lanata, fronterarnos el tiempo, pero meternos en quién vamos a ver. ¿Quién? De Felipe Alberto Millatari. Miagro. Así se llamaba, ¿no? Sí. Felipe Alberto Millatari Miagro. Que viene de familia de piamonteses, que nace, digamos, el 12 de septiembre, como hoy, de 1931. Así empezar a dar así, con la tarjeta de presentación. Pero ¿quién es Felipe? ¿Sabes qué? Que La gente podría escribir, Ah, ¿no? que arreglar. La gente no podría escribir, ¿no? A ver si sabes quién es. De Alberto Migrey, gran Alberto Migrey, que desde siempre y en la actualidad también a través tuyo sigue haciéndonos tener la vivencia del tele. Vamos a seguramente vamos a hablar del teleteatro y todas las cosas, pero sí en lo que estás haciendo del teatro, Radio, estás haciendo vivir en todas sus cosas a don gran Alberto Migrey. Entonces, vamos a dar la palabra, entonces vamos a hacer la pregunta de las cosas de Alberto ¿Alguien Migrey. tiene data de cómo empezó todo esto? Sí, Alberto empezó en la radio de muy chico, como ayudante iba a ver, sí, y de repente él dijo que podía escribir, que le dieran la oportunidad, y si no me equivoco, por ahí hay gente que me lo puede asegurar eso, a los 14 años ya estaba escribiendo. Y como él decía, tuve la suerte de trabajar mucho con él, él decía, la gente cree que yo siempre hice éxitos. No, también hizo fracasos, por supuesto, como hacemos todos, ¿no es cierto? Pero él empezó en la radio, así como de ayudante, hasta que alguien le dio la oportunidad de empezar a escribir, y empezó de muy chico. Para mí fue el más grande autor de radionovelas y de teleteatro. No hubo muchos, desde Cascallar, Arma Besán, Delia González Márquez, hubo muchos. Pero creo que... Empezó con Chela Ruiz, creo que leí por ahí. Chela Ruiz era Chela una... que hace Delfino, fue lo primero. Imagínate, claro, era... Imagínate cuando nace el radioteatro, allá que fue furor, empezó en los 30, 40, pero fue furor en el 50 y 60, lo decía. Y estaban los actores del momento, eso. Por ejemplo, yo tuve la gran suerte, siempre digo, de trabajar con grandes, gracias a Alberto, ¿no? Grandes, porque ya eran grandes de edad, y a veces cuando sos grande los productores no te llaman, porque sos grande, como si fuese un pecado ser grande, y no tenían trabajo. Y Alberto en su radioteatro que hacíamos, se llamaba Historias para Imaginar, Historias para Imaginar es mi ciclo, él se llamaba Permiso para Imaginar, y él daba trabajo, y Beatriz Taibo, con la cual fuimos muy amigos. Yo trabajé mucho con Beatriz, aparte haciendo teatro, volvíamos a la vuelta, así que nos visitábamos mucho. Beatriz Taibo, Irma Roy, con la cual también trabajé en teatro, Laura Bove, José María Langlé, Aldo Barbero, Dorita Ferreiro, que era un... ¿Rudy es más atrás? Sí. Eduardo Rudy, sí, pero Eduardo Rudy es más atrás, es de los 60, de los 70. Mático Casco, que es más atrás. Está más todavía, claro. Yo trabajé con Alberto, la primera vez que trabajé con él fue en el año 90 en Radio Nacional. Después no trabajé más hasta el año 2000. 10 años en los que no trabajé. Tampoco él hizo radioteatro, bueno, yo en ese momento era muy chico, no me sabía mover demasiado. Y en el 2000 una vez fui a verlo, le dejé mi currículum a su asistente, y eso fue un lunes, y el viernes me estaba llamando. Y a partir de ahí trabajé con él hasta que falleció. El hombre hizo 700 libretos. Sí, escribía 2 o 3 cosas al mismo tiempo. Cuando hacía televisión, fíjate que en el año 73, por ejemplo, él hace el segundo año de Rolando Rivas, que fue el éxito más grande que tuvo la televisión argentina, que llegaba a 60 puntos de rating en ese momento, y
Ya lo habíamos ahora. Repetí cuánto es, repetí por 60 puntos. No, es imposible. 5 puntos de eso. 5 puntos de golazo. Eran los martes a las 22. Los martes a las 22. Rolando empieza en el 72, con Satur y Soledad Silveira, Solita se va a fines del 72, y en el 73 entra Lola Carpena, que eran muy amigos con Alberto. Y en ese año también sigue Rolando los martes a las 22 y hace con Soledad Silveira y Armando André, ¿cómo se llamaba? Hace un momento le di una nota a Solita que lo nombró Pobre Diabla. Pobre día. Pobre diablo. Pobre Diabla. Entonces escribía 2 libros a la vez por semana. Yo tengo la imagen de Alberto en su computador, en su máquina de escribir, con el cigarrillo, ¿no? Y escribía toda la noche. De hecho, cuando yo trabajé en esos años en el 2000, a veces él mismo llamaba a la gente y me llamaba y decía: Néstor, te espero el lunes a la 1:30 de la tarde en Radio Belgrano. Porque hicimos Radio Belgrano, hicimos primero Radio Ciudad, después Radio Belgrano. Y cuando fallece en el 2006 ya tenía firmado su contrato para Radio Mitre. Y para hacer giras con el radioteatro en vivo que había hecho en el Maipo. Donde yo no había trabajado con él en el Maipo, pero sí iba a trabajar en las giras. ¿Cómo era la preparatoria? Él escribe de un día para otro, escribe la historia completa. ¿Cómo es la dinámica? Porque debe haber un personaje que de golpe van, no van. Claro, lo que hacíamos en radio eran unitarios. Empezaban y terminaban el mismo día. Cuanto mucho podían durar dos programas, ¿no? Iban los domingos a la noche. Pero por lo general empezaban y terminaban el día, eran unitarios. Entonces él te llamaba entre miércoles y viernes, te llamaba, si vos trabajabas, porque iba rotando los elencos. ¿En vivo? No, grabábamos. Se grababa. Te citaba 1:30 de la tarde. Yo tengo su escuela, por eso hago más o menos lo mismo cuando hago radioteatro, ¿no? Te citaba 1:30 de la tarde, corregíamos, se limpiaba el libreto, como él decía, se maquillaba, se corregían cosas, porque a veces o eran muy largos, o eran muy cortos. Sí, cuando lo ves en el momento, claro, te das cuenta que tenía que durar 1:30 con las publicidades y todo. Entonces se maquillaba, se ensayaba una vez, no creo que más de una, a veces por eso le tocaba alguna que otra cosa. Después te daba 45 minutos para que fueras a tomar algo, y nos íbamos todos a tomar algo. Y cuando volvíamos al estudio, tenía ya el estudio preparado, grabamos en un estudio que no mucho más grande que esto, en Radio Belgrano. En Radio Ciudad sí tenemos un estudio inmenso, pero en Radio Belgrano no. Y con un solo micrófono que tomaba circular, claro. Entonces en otro micrófono estaba el locutor, que hacía el relator, claro. y la presentación. Claro, pues se relataba la situación, claro. Te ponían en el contexto. Exacto. El relator es importantísimo en el radioteatro. ¿Por qué? Porque te pone el tiempo y espacio. Vos en el teatro ves, por ejemplo, que es un living, por ejemplo, con mi chico no te metas. Claro. Ves que es el living de un departamento de 2 señoras y ves cómo están. Ves que está el televisor, la radio, la ventana, la cortina, el sillón, ves todo. Ves lo que hay, ves el color, ves los actores que se mueven, si suena un timbre, ves todo. Sí. En cambio en la radio no, tenés que darlo todo. Entonces ahí se preparaba Catalán con los efectos, y Alberto iba con toda su música. Él sabía en el momento que empezaba, en el minuto 3 minutos 25 segundos. De producción, ¿no? Bueno, yo tomé todo eso de Alberto y hago exactamente. Vos sabés que no me marco el libreto como se marcaba él, de dónde empieza hasta dónde termina la música, las escenas que van. La música, como es que cuando se respetaba bien la grilla, lo que estaba hablando cuando se grilla. Y no le cambies una palabra, Alberto, no le cambies una palabra. En radio leíamos, pero cuando se hacía televisión, claro. No le cambies una palabra. Y en realidad tenía razón, porque él decía, a veces estamos los autores pensando un montón de tiempo, me pasa, esa palabra, ¿no? Entonces, dice,
por algo las ponemos. Claro. Y después si vos decís, por ejemplo, buenos días. Dice buenos días porque es de día y porque transcurre la mañana y a las 11, por ejemplo, ¿no? A las 11 de la mañana. Entonces que vos digas buenas tardes no es lo mismo. No, Claro. ya te cambió todo. Y por ejemplo, siempre otra anécdota que tenía, por ejemplo, no ponía malas palabras. Era muy raro pusiera malas palabras. Pero un día me acuerdo que estábamos ensayando y dice, perdónenme, dice, no, pero acá, voy a decir una mala palabra, puedo, ¿no? Sí, dale. Dice, acá va pelotudo, no hay otra palabra. Claro. Ojo que acá también la decimos, ¿no? No hay que decir, boludo. No, es un poco Claro, grave. es que a veces Es la ¿viste? explicación de Fontana Rosa. Claro, No hay otra. no hay otra, no. Ahora, él Ustedes musicalizaba. mal, porque yo hablo y... Él musicalizaba también. Él tenía su técnico, pero en la forma del técnico de la radio, pero trabajaba siempre con él, pero él, ya te digo, se traía en ese momento todos los CDs y decía, empieza tan Porque hay que minuto, buscar segundo, ese compás, Claro, ¿no? ese acorde, ese que suspenso. sea un tiempo eso. de lo que te digo, porque ¿Cómo cuando yo lo empecé a hacer encontrás? radioteatro, que dije, voy a hacer lo que hacía Alberto. Yo creo que noches enteras Buscando 2 segundos. buscando, sí, para ver qué música le ponías a esa escena y que tuviese que ir para esa escena y ser algo de humor, buscarle si era el remate para el final de escena. Porque además ¿Cómo trabajaba esa cabeza? es un fondo. Hoy Yo aprendí muchísimo. Hoy en el cine uno no se da cuenta, pero hay música. Claro. Pero uno no se da cuenta. Y en el no se teatro da también. cuenta. Y en el teatro también. Ah, también. Y claro, porque por ejemplo, con mi chico, que suena el timbre del portero eléctrico, después suena el timbre del Te del referís fantasma, a sonidos. que también es música. Claro. ¿Entendés? Yo creo que Guido Borgatti había sido un musicalizador. ¿Sabes que no sé? Yo Un trabajé con él, musicalizador, con sí. Alberto. Trabajé Entiendo con él. que Divino. había sido muy buen ubicador de climas. Mirá vos, Ya yo se soy puede así, decir, ¿no? yo, un genio, digo. Bueno, ya te digo, trabajé Y- con grandes. ¿Cuál es la diferencia entre la tele y la radio? Entiendo que Miguel estaba en el control y de ahí manejaba. ¿o Sí, no es así? sí, todo desde el control. Bueno, la televisión, vos lo dijiste hace un rato, la televisión es visión, más allá del sonido, ¿no es cierto? Vos ves lo que pasa. Entonces no tenés que contar que la gente está, igual que en el teatro, no tenés que contar que la gente Claro, está claro. acá alrededor de la mesa con los micrófonos, se ve, la gente que está mirando ahora lo ve. En cambio en la radio tenés que decir, para eso está el Pero en relator, ¿no? en la tele tenés temas como primeros planos, Totalmente. gestos, cosas Y que, en la radio que también. reduce Pero en la radio también. ¿no? tenés Una toma que cambió todo. en la tele tenés primeros planos de cámara. Sí. Entonces vos te puedes tomar esto, te puedes tomar medio Sí, la cuerpo mexicana, o sí. un cuerpo. En la radio también tenés. Pero vos sabés que lo que me estás hablando hoy de planos de cámara, yo conocí y estuve trabajando cerca de un gran personaje de la televisión, Alejandro Romay. Alejandro Romay, todo lo que vos estás diciendo, en su despacho tenía varias pantallas Con los monitores. varios monitores de cada uno de sus estudios. Por ahí, en uno de sus estudios, aquí se estaba grabando una telenovela, como vos decís. El tipo veía algo, como en eso que estaba grabando, salía a su despacho, se metía en el estudio, chapá, esto, y le cambiaba, ¿no es cierto? Todo, Es mirá, expectativa. te cuento una anécdota chiquita. En la década de los fines de los 90, yo hice un programa de televisión que se llamaba Paloma. Que lo había hecho antes, no era Carpena. ¿Con qué se Colmenares era? No, eso lo hacía Andrea Campbell. Era la Andrea protagonista. Campbell. Pero ya lo había hecho Nora Carpena en su momento, que fue un Sí, exitazo de sí. Nora Carpena. Y se hizo una remake, el libro era de Luis Gallo Paz, y Romay había comprado esos libros y los hizo reescribir. Y yo hacía un personaje muy lindo ahí. Grabamos 10 programas. Cuando los vio Romay, no le gustaron. Hubo que grabar todo de nuevo. Y hubo muchos, yo tuve la suerte de quedar, pero hubo muchos actores que se salieron porque a Romay no le gustaba.
Entonces el Romay controlaba todo, era un genio. Era un genio. Sí, porque hay que tomar esa decisión. Por Dios, se da con No, y aparte los No, costos. Soy testigo de eso, Vale, bueno, se da con lo que no. están comentando. Claro, y pasó también con Más allá del horizonte, donde también tuve la suerte de trabajar, se hicieron un montón de capítulos con Gina Lollobrigida, tuve el placer de conocer, una mujer preciosa, no lo olvido más, con un vestido largo rojo y unos guantes acá, preciosa. La gente va a pensar que tengo 120 años, ¿no? Pero empecé chiquito, empecé a los 15 años. Y bueno, Gina Lollobrigida se fue. No modifica los 120. No, pero no tengo que sentar. Claro, Mucho claro, menos, por claro, ¿por qué no? Gina Lollobrigida no aguantó el ritmo de grabación que teníamos acá, en ese momento, porque en ese momento se grababan 12, 14 horas por día. Claro, claro. Y se fue. Se fue y hubo A que grabar muchos todo de les pasó. nuevo. A muchos les pasó. Claro. Cuando De Niro graba acá la serie, Sí, con Brandoni. Con Brandoni. el problema era justamente el sindicato. Claro, bueno, ahora cambió igual. Ahora no podés grabar más de 6 horas en monedas. todo. Antes se grababa. Antes 12 era. horas. No, antes. Lo que pasa es que antes. Antes, hace poco. No, ya hace unos cuantos años Bueno, que cambió. a ver, Pero 20 años, ¿no? Sí, más o menos. Sí. En aquel momento, no, y más para acá también, Sí. te digo. En aquel momento vos empezabas a grabar, estaban por ahí a las 8 de la mañana y terminabas a las 8 o 9 de la noche, o a veces más. Pero ¿qué pasaba? Se grababa un capítulo entero. Entonces vos grababas el capítulo Claro, entero. claro. Entonces, ¿qué pasaba? En los estudios, por ejemplo, en el Canal 9, en el viejo Canal 9. La canaleta. Claro, pero bueno, me parece mejor lo que se hace ahora, ¿no? O sea, porque es mucho más rápido. Lo que pasa es que ahora por ahí no sabes en qué capítulo estás o qué estás grabando. Claro, ese es el tema. Porque hoy grabás Hay que ser una igual. escena del 4, una escena del 6, una escena del 15, una escena del 20. ¿Por qué? Porque transcurre todo en En la misma locación. Claro. Claro. En ese momento no, era la cocina, el living, el patio, la calle. Entonces se grababa todo en el día, entonces tenían que ir corriendo las cámaras, poniendo las luces y se perdía un montón de tiempo en eso. En eso sí creo que la televisión mejoró muchísimo. Yo el año pasado, que fue lo último que hice en televisión, hice una serie para Netflix que todavía no salió al aire, El tiempo de las moscas, y Mira vos. hice 6 capítulos que en 1 hora y media los grabé. Claro. Estaba yo solo, porque decía, el conductor de un programa de televisión. Acabó de toda tu parte. Yo grabé todo lo mío y por suerte, como todavía la memoria me funciona bien, la directora Ana Katz me dejó crear mucho cuando me vio hacer la primera escena. Me dice, Néstor, está bárbaro, me dejó crear, eso también está bueno para el actor. Grabé 1 hora y media, 2 horas, y me fui. Se me ocurre una pregunta, ¿no? A lo mejor los oyentes les interesa empezar. ¿Cómo migré? ¿Seleccionabas? Ay, nos fuimos de Porque, ahí. digamos, No, por eso dije que ¿no? Sí, vamos a volver. tienes un personaje y bueno, voy a seleccionar. Tenemos unos minutos todavía, ¿no? Sí. Sí, estamos ahí. Se nos pasó la hora. Estamos a 10 minutos. Bien. ¿Cómo se es muy interesante, ¿no? Saber cómo. ¿Y cómo seleccionaba acá? Sí, Alberto era como que sabía muy bien, ¿no? Yo a veces ¿Tenía íconos o de pronto no? tenía Era gente muy que heterogéneo. él trabajaba mucho con su gente, ¿no? O sea, mirá, yo estaba haciendo con Alberto en radioteatro, hecho para imaginar, en Radio Belgrano, y me llaman de Nora Masi, me llama de Radio Nacional para hacer las 2 canelas. Oh, Estoy hablando antes que pasase el Alberto, no sé, 2004, 2005. Y yo dije, sí, para mí era trabajo, obviamente. Y pasó, no me llamó más, o sea, no se concretó ese trabajo. Bueno, pasó el tiempo, fallece Alberto, al año me llaman ahora de nuevo para hacer las 2 carátulas. Trabajé 17 años en Radio Nacional, haciendo teatro por radio, que no es lo mismo que radioteatro. ajá. Y el primer día que voy me dicen, ¿podés quedarte después a charlar un rato? Sí, claro. Y me dice, yo ya te había llamado.
Digo, sí, me acuerdo, digo, pero nunca más. No, dice, lo que pasa es que Alberto no te dejó. Claro. Cuando yo le dije a Alberto, me dice, ¿a qué actor querés? Sí. A Néstor Hidalgo. Me dice, y le dice, ay, no, Lolita, si nos quitamos la poca gente buena que nos queda entre nosotros, y no me dejó trabajar. Mirá vos. Mirá vos. No me dejó. ¿Cuál es la diferencia entre radioteatro y teatro por radio? Radioteatro, por lo general, empiezan y terminan, pero son historias nuevas, creadas por el autor. Y a veces son que duran capítulos. Yo, por ejemplo, los que hice duraban 5 capítulos, 8 capítulos, sigue la historia. Eso es radioteatro. Como eran los Pérez García, Sí, claro. ¿no? Doctor Candido Pérez. Y el teatro por radio son obras de teatro de la literatura universal, Unitaria. claro, pero adaptadas para radio. ¿No? Si yo, por ejemplo, toma Los árboles mueren de pie y se adapta para radio. De hecho, con Alberto le hicimos, él la adaptó para radio, toda la Ferreira hacia la protagonista. Sí, que ¿tenés alguna anécdota o algo, ya sea con él o en tu vida de radioteatro, que vos digas, esto salió en peligro, al final quedó, o esas cosas raras que a veces Mirá, pasan en el aire? Sí, claro. Una me acuerdo que nos hemos reído mucho, grabando con algo con Migré. Como vos decías, él estaba siempre en la pecera. La pecera es el control, no para llegar en la serie. Sí. El control donde está el sonidista, donde apretan para grabar, apretan para la música. Y Alberto tenía la costumbre de, para ya que quede editado, yo también a veces hago lo mismo cuando puedo, si empieza la música en tal palabra, de tal escena, después no podés equivocarte. Claro, porque está la música. Claro. Entonces un día estábamos grabando y estaba Mabel Landón, no sé si se acuerdan. Sí. Era novia de Rolando Rivas, taxista. Sí. Una divina, le mandamos un beso. ¿De Vina para Plata? No, está viviendo acá. Tengo la idea de eso. Una genia, una divina, Mabel. Despistada, muy despistada, nos reíamos mucho. Estaba Laura Bove también en ese momento. Éramos un grupo, Isla Bernal, bueno, un grupo de actores, Cristina Alberón, Olivia. Entonces dice Alberto, chicos, esta escena va con música. Eran como 6, 7 hojas, no es que eran 2 hojas. Claro. Así que por favor traten de no equivocarse. Claro. Bueno, empezamos a grabar esa escena y todos O sea, tratando de estar atentos. Entraban y salían. Claro, era un solo micrófono parado que tomaba en círculo, entonces nos acercamos cada vez que veíamos que el otro, tu compañero se corre y vos te acercás, hablas, te corres y habla el otro, todo es. Entonces, ¿qué pasa con Mabel? Que ya te digo, es súper distraída, no se da cuenta que tiene que hablar ella y se queda y se produce un bache. ¿Qué hacemos nosotros? Lo primero que hacemos es mirar a la pecera que estaba Alberto. Claro. Y vemos que sale corriendo de la pecera o nos mata. Nos mata en el sentido de que nos iba a retar, ¿no? Para entrar al estudio habría que abrir 2 puertas. Abre una, abre la otra, abre así, se queda mirándonos. Yo creo que debe haber contado hasta 10 por lo menos. Y dice, Mabelita, tenías que hablar vos. Vamos de nuevo desde la hoja 5, no me acuerdo. Claro. Vamos todos de arriba de la hoja. Cerró la puerta y se fue. Y nosotros nos empezamos a reír, porque en otro momento de su vida Alberto hubiese reaccionado de otra forma, ¿no? Porque yo no trabajé con él en televisión cuando hacía esos grandes éxitos, yo era muy chiquito, no tuve ese enorme placer. Pero esa fue una de las anécdotas, más me acuerdo. Después una anécdota que a mí me emocionó mucho, yo entré a trabajar con él, ya digo, en el año
había trabajado en el 90, pero no trabajé más hasta el 2000, que fui a llevar el currículum, me llama. En el 2001 no hizo nada y en el 2002 me llama de nuevo y me dice, mirá, es chiquito lo que tengo para vos, pero yo te voy a asegurar una continuidad de trabajo. Lo cual, genial, que todas las semanas tengas trabajo. Entonces, voy, grabo unos cuantos meses y pasaron como 2 meses, 1 mes y medio, 2 meses que no me llama. Entonces un día lo llamo y le dejo un mensaje en el contestador de su casa. Eso fue un miércoles, no me olvido nunca. El viernes yo estaba ensayando en mi casa en el espectáculo del teatro y le digo a uno de los actores que estaba en la cocina, yo en mi casa, y digo, ¿podés atender por favor? Teléfono de línea estamos hablando, ¿no? Claro. Aunque ya teníamos celulares, Alberto se manejaba mucho con teléfono. Y viene este actor y me dice, es Alberto Migré, todo con voy, atiendo y me dice, escuchó el mensaje en el que yo le había dicho, mirá Alberto, nada, quisiera saber si hice algo mal, si me equivoqué en algo, me gustaría saberlo para poder remediarlo si se puede, y si no, bueno, saberlo. Entonces me dice, hola Néstor, ¿cómo estás? Escuché tu mensaje. No, dice, no pasó nada, simplemente que no tenía personajes para vos, pero quédate tranquilo que cuando haya algo yo te llamo, no hubo ningún problema. No, nada, me quedé tranquilo. Pasó el viernes, que cuando él siempre llamaba, hasta el viernes José que te llamaba, el lunes, que se grababa, 11 de la mañana me llama y me dice, ¿podés estar hoy a las 5 de la tarde en la radio? Era raro 5 de la tarde porque él necesitaba 1:30. Sí, Alberto, sí, pero ¿por qué? ¿Vos podés estar? Sí, puedo, obvio. Le digo, entonces ahí me di cuenta y le digo, mirá Alberto, que no hay ningún problema, por favor no te comprometas. ¿Vos podés estar? Sí, claro. Cuando voy a la radio, compañeros conocidos, dicen, ¿qué es? Encima de las 5 de la tarde, ya viene ensayado y todo. Claro. ¿Qué es? ¿Qué personaje hacer? No sé, me dijo Alberto que viniera. Claro. Y cuando me llama me dice, ese día me dice, yo sé lo que es ganarse el bolo. Había citado simplemente, inventó un personaje de 4 bocadillos ese día para poder ganarme el bolo que pagaba él. Porque él producía esos programas. Claro. Él pagaba, él sacaba de su bolsillo. Y otro día, por ejemplo, yo estaba en Santa Fe en la casa de un amigo, escucho el contestador de mi casa, no miento, una asistente mía me llama y me dice, Néstor, tenés un mensaje de Migré. Lo llamo y me dice, ¿estás en Santa Fe? Sí. ¿Y me estás llamando de Santa Fe? Sí, porque me dijeron que había un mensaje tuyo. Claro. Me dice, ¿cuándo volvés? Tal día. Entonces ¿podés trabajar el 1 de mayo en la rural? Sí, puedo, claro. Bueno, cuando llego a la rural, él me da un sobre. Yo, ¿qué es esto, Alberto? Vos guardar y no digas nada. Pero no, vos guardar y no digas nada. Porque nosotros siempre cobrábamos por actores, él pagaba por el sindicato. Bueno, nada, terminamos. Estaba Cristina Alberó, Irma Roy, Laurita Boy, un elenco grande, Rubén Estela. Cuando salimos de la rural, había una pizzería enfrente, bueno, vamos a comer. Siempre terminábamos una grabación, y aunque quedábamos hasta lo último, nos invitaba a comer y no había forma de que vos colaboraras, siempre te invitaba. Cuando llego a mi casa, me acuerdo que había guardado en el bolsillo del saco, era plata. O sea, a 2 o 3 personas más nos dio más plata. Ese era Alberto Migré. Qué generosidad, ¿no? Una generosidad terrible y siempre llamaba a esos actores de nombre que no trabajaban. Cuando falleció, por ejemplo, ustedes córtenme, el hijo de Beatriz Taibo, Marcelo Olivero, tuvo un accidente. Sí. Yo estaba ese día grabando y Marcelo no llegaba, yo he trabajado mucho con Marcelo. Yo ese día no tenía que ir a grabar. Y me llama la asistente de producción de Alberto, me dice, Néstor, ¿podés venir a la radio tipo 2 de la tarde? ¿Podés venir? Sí, María Elena, ¿qué pasó? Me dice, no vino Marcelo, no sabemos qué pasó, ¿podés venir? Yo justo tenía que ir a hacer unas fotos a San Isidro por un espectáculo que iba a hacer. Digo, mira, arreglo unas cosas y sí, bueno, me vuelve a llamar. Le digo, estoy saliendo para allá. ¿Por?
Y fue el primer papel así de sopetón grande que hice, porque, bueno, no sabíamos qué había pasado con Marcelo. Estaba Beatriz muy preocupada, obviamente por su hijo, que me entero al otro día lo que había pasado en el siguiente acontecimiento. Encima que posterior los hicieron, se hizo con el Tijuan Negro, la gente alrededor. Yo el tren y yo me acuerdo que le decía, no, Beatriz, Marcelo es muy distraído, Sergio Víctor, porque justo habíamos cambiado el día de grabación, venimos grabando los martes y habíamos cambiado los lunes. Y digo, no, Marcelo es muy distraído, se olvidó, se fue volando, y bueno, cuando fui a saludarla, el Victorio Barceló me dijo, no olvido nunca, me dijo, ¿viste bebé lo que pasó? Yo sabía. Bueno, y yo lo reemplacé a Marcelo, y a partir de ese día mirá lo que son las cosas, ¿no? No miento, a partir del día que cuento que me creó este personaje así, de 4 bocadillos para agarrarme el bolo, me dice, si el lunes que viene hago 057 de ocupado, que en realidad era una voz en el teléfono, en televisión se llamaba, dice, no te comprometas porque te voy a necesitar. No, está bien, yo no, igual nunca comprometía los lunes. Y cuando el viernes empezamos, me dice, solamente empezamos para recordarte que el lunes a la 1:30 te espero nada. Ya que hace un momento venían haciendo bolitos, cosas chiquitas. Cuando llego a la radio y que hoy mi asistente Mirta Bastos me da el libro, yo siempre que marcaba un bocadillo, pasaba 10 hojas, marcaba otro bocadillo, pasaba otra 10. Ese día era marcar, digo, y le digo a Mirta, ¿estás segura que este es mi libro? Claro. No, es un coprotagónico esto. Era el hermano de Aldo Barbero, que era el protagonista. Aldo Barbero, Era Aldo Barbero y Laura Bober eran los protagonistas. Los que después hicieron Taibo y Carolina Paparino en televisión. O ya habían hecho, mejor dicho, ¿no? Alberto Saura la había en radio hace muchos años, en los 60. Me dice, sí, me dijo Alberto que vos hacías ese personaje. Y me dio, fue mi primer personaje importante, coprotagónico. O sea, era muy generoso. Muy generoso. La gente por ahí no lo sabe. Hablando de generosidad, Nos pasamos de hora un montón. digo que hemos sido demasiado generosos con Otra cosa, lo que están contando, Néstor, no es para paquería, es para para continuar. Está algo tan realmente es así lo que la gente que nos oyes así, es algo que historias del nunca haber sabido que esto pasaba dentro de con Alberto Miguel. Y vos sos una persona, un personaje importante por lo que te contás dentro de la estructura y las relaciones de Alberto Miguel. Gracias. Y hay que, de cierta forma, esto que hicimos es volver a revivir a Alberto Miguel. ¿No? Merecido. A esto nos referimos justamente con las efemérides en colores. Porque hubiera sido mucho más fácil, igual van a ir apareciendo imágenes. Verlo como tengo yo acá. En este momento la gente ya estuvo viendo imágenes de Miguel en la televisión, imágenes de él, imágenes fijas, todo el tiempo que te hablamos. Seguro, hay material fílmico de lo que estoy contando, hay material fílmico. Todo estuvo Me gustaría que lo observemos, ya que diga Néstor, estoy, ¿no es cierto?, con obras y qué sé yo, en el lugar que lo estás haciendo en este momento, sería bueno que lo pases. Por eso, te quería cerrar con eso. Entonces, esta fue la forma que vimos hoy con un testigo, alguien que vivió el teatro con Miguel, que nos pareció mucho más lógico que hablar en tercera persona de alguien sobre cosas que no hubiéramos dicho nunca. Lo hizo muy bien. Porque no lo hubiéramos dicho nunca. Entonces, yo les agradezco enormemente que lo hayan. Pero yo lo quise muchísimo, lo quiero muchísimo, Alberto, lo recuerdo todo el tiempo, cada cumpleaños, cada 10 de marzo que se fue, el 10 de marzo él partió, el día del cumpleaños de Beatriz Taibo, que eran muy amigos, se quería mucho, él y ella. Yo hablaba mucho con Beatriz, porque trabajé mucho con ella después en teatro, y también en las aparatos en Nacional, y hablábamos mucho de Beatriz, de Alberto con Beatriz. Y hoy son muy pocos los que recuerdan a este tipo de personajes, ¿no? Como dice Alberto, porque la gente del medio somos personajes. Sí. ¿No es cierto? Ustedes están hablando con la verdad, pero
estar frente a una cámara o un micrófono, eso no es un personaje. Lo cual a veces usted se toma como personaje como algo feo, no, el personaje es algo lindo, ¿no es cierto? Y qué lindo que yo les agradezco mucho, solo que tuvimos la suerte de poder decirnos con Alberto que nos queríamos mucho. Viste que no es que Eso es importante. vos sabés que no se ha quedado nada. Yo me sentí parte del grupo, me emociona, del grupo selecto de Alberto. Claro, Me emociona claro. mucho, porque, sí, me emociona mucho porque Pero cuando a veces íbamos a comer todos los fines de año, hacía una reunión con sus actores, con todos, pero después de esa cena a la cual nos invitaba, él decía, aparte, vos no te vayas, vos no te vayas, vos no te vayas. Entonces, era su grupo reducido y nos íbamos a tomar Capacidad de café, por liberar. ejemplo, a Babieca, que iba siempre. No me olvido nunca que uno de los días que fuimos, había una muestra de pan dulces, un montón de cosas. Y fue, cerró la caja y se apareció con un montón de pan dulces, que incluso me dijo, este es para tu mamá, porque él la conocía a mi mamá. Mi mamá le tejió una bufanda blanca porque él había visto una bufanda a mí. Le dije, me la tejió mi mamá. Ay, me encanta. Le dije a mi mamá le tejió una bufanda blanca. Y él siempre le agradecía a mi mamá que va a ver esto seguro y le mando un beso a Ahí es con donde sus 87 años. utilizo el término, y ahí es donde se teje todo. Totalmente. La amistad, el pan dulce, verse después, el bolo, todo. Y también es una cosa que es muy importante, yo que te conozco, vos sos merecedor de eso. Gracias. Vos sos merecedor de eso. Porque si no, la gente no llega a eso. No todos se quedaban después de comer. No, todos, obviamente. Pero tampoco no todo es. A ver, Gracias. repetí, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde? Con mi chico no te metas. Sí. Eso. Todos los domingos de septiembre a las 18 horas en el Teatro, perdón, estoy emocionado, en el Teatro Carlos Carela, que queda en Bartolomé Mitre 970, las entradas pueden comprar por PlateaNet. Entre Carlos Pellegrini y Suipache. Exactamente. Así Es para divertirse, se van a divertir, se van a emocionar. Y les dejo lo mismo que le pregunté antes. Gracias. Después de ese los 60, ¿amor, sexo o una aventura? Muy bien. Alternativa. Eso, ahí está. La gente joven también puede ir, ¿eh? Repito, ¿por qué o? Así que, gente, don Alberto, ¿se le pide? Bueno, hoy es un día muy especial tenerlo a Néstor acá, Muchas con gracias por la anécdotas invitación. realmente emocionante, y aquellos que no hemos vivido, los que vienen, nos hizo revivir momentos inolvidables. Néstor, gracias. Juan Carlos también lo verá. Hay una explicación. Cuando él nació, la tierra estaba caliente todavía, no había radio, nadie sabía lo que era galena, nada. No. Entonces, para él dice: los que mover no ve nada. Malo que es. ¿Entiendes? Muchas gracias. Un saludo. Gracias por la invitación, gracias por el recuerdo, Alberto. Los espero en el teatro. De hecho, Bueno, seguro que sí. perfecto. Prometido. Gente, Gracias. simplemente, ¿cómo se llama? Viste que había como suspensos, ¿no? Puntos suspensivos. No, por ejemplo, en los libretos, de un día para otro había un nivel de suspenso. Y de un viernes a un lunes había otro nivel de suspenso. Sí, porque claro, había que- vos tenés que dejar a la gente enganchada. enganchado. Así que yo no sé qué nivel de suspenso estaremos, porque no tengo la menor idea de qué va a pasar en el programa 400. Pero seguramente va a ser algo muy bueno. Exactamente. Así que hay Aquí vamos a que estar. apretar el botoncito nada más. Y le digo una cosa, yo lo prometo acá en el aire, que me grabe un saludo para ese programa 400. Como no, por Eso. supuesto. Perdiste. Por supuesto. Ni hablar. Chao, gente. Nos vemos. Chao, Chao, gracias. chao, chao. Chao. Y después yo te mando otro poco con la guitarra, el tranquilo, todo eso. Ya lo TFP, Transporte y Logística. Transporte, almacenaje, logística, distribución. Todas las soluciones para el transporte de todo tipo de cargas, incluidas mineras y peligrosas. Salta, Tucumán, Buenos Aires, Santiago de Chile, Iquique y Antofagasta. www.tfp.com.ar. Más
54 387 435 0948. TFP, Transporte y Logística. Seguí con nosotros, seguí con R3 TV Argentina Radio y Televisión Online. Seguí nuestra web www.r3tvargentina.com.ar. Ahora nosotros, con la conducción de Alberto Cerúsico, Jorge Bonín y Juan Carlos Fernández. Ahora nosotros, el programa más premiado del streaming en el mundo del habla hispana, desde Buenos Aires para todo el mundo, desde Barcelona para toda Europa, RCR, Metro Barcelona y FM 107.3. Operación, postproducción y edición, Javier Emanuel Bonín. Locución, Eladia Fernández. Ahora nosotros.